Buenos días, mi nombre es Ana Kamala Pinilla Bedoya. Vengo a presentar el plan de mejoramiento de física que era del año pasado con la ficha 225-2641. Ahora me encuentro en la ficha 225-0988 y es para presentar mi video sobre las leyes y sus ejercicios. Entonces voy a compartir pantalla por aquí. Bueno, voy a iniciar con la presentación. Perdón. Bueno, ya me presenté. Vamos a iniciar con la ley de Ohm. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre la tensión o el voltaje, intensidad o corriente y resistencia de un circuito eléctrico. La tabla que les voy a presentar ahora es sobre la ley de Ohm, donde el voltaje es equivalente a la intensidad multiplicada por la resistencia, la intensidad es equivalente a los voltios dividido por la resistencia y la resistencia es equivalente a los voltios dividido por la intensidad. Y dicha intensidad es la cantidad de cargas eléctricas que circulan por un circuito, que es el voltaje de la energía que llevan las cargas eléctricas, y la resistencia es la oposición de esas cargas eléctricas que circulan dentro del circuito eléctrico. Vamos con el primer ejercicio. Entonces, en el primer ejercicio dice, un aparato eléctrico funciona a 220 voltios y tiene una resistencia de 50 ohmios. ¿Cuál será la intensidad que circulará? Bueno, como vemos, vamos a buscar lo que es la intensidad, ¿verdad? Nos están dando los voltios y la resistencia. En la resistencia también se puede encontrar por este simbolito de aquí abajo. Como dice en la primera diapositiva, la intensidad es igual a voltios sobre resistencia. Entonces sería aquí, para que ya la tengo escrito bien, voltios sobre resistencia, que sería igual, intercambiando ya los datos, a 220 sobre 50, que nos daría igual a 4,4 amperios. Los amperios es un término conocido por medio de la intensidad. Entonces, amperios serían igual a la intensidad. Entonces, serían 4,4 intensidad o amperios. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio dice, un aparato eléctrico tiene como resistencia 10 ohmios y circula a 2,5 amperios. Determinar el voltaje del aparato. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos dan. Nos están dando 10 ohmios, que es la resistencia, y 2,5 amperios, que como dijimos, los amperios son iguales a la intensidad, entonces nos están dando la intensidad. Como hice en la primera diapositiva, si vas a encontrar el voltaje, sería igual a intensidad por resistencia. Entonces, lo que debemos hacer es intercambiar los valores. Entonces, sería igual a que 2,5 por 10, que nos darían 25 de voltios. Entonces, esa sería la respuesta, 25 voltios. Terminando con esos dos ejercicios de la ley de Ohm, vamos con la ley de Watt, que sería igual, que sería igual que la potencia disipada en una resistencia es directamente proporcional a la tensión aplicada y a la cantidad de corriente que circula en el circuito I. Entonces, su fórmula es P es igual a V por I, W es igual a V por A, ¿verdad? Entonces, I es la intensidad de medidas en amperio, V es el voltaje medido en volts y P es la potencia medida en vatios. Entonces, vamos a ver el primer ejercicio. El primer ejercicio nos dice, un aparato eléctrico está clasificado para consumir 2,5 amperios y 120 voltios. ¿Cuánto es la potencia que requiere? Bueno, como vemos, aquí nos dice que tenemos que usar tenemos que encontrar la intensidad. Tenemos que encontrar, perdón, la potencia. Entonces sería igual a que la potencia es igual a voltios por intensidad. Entonces, los voltios son 120 y los amperios, que es la potencia, que es la intensidad, perdón, serían 2,5. Entonces sería 120 por 2,5, que nos dan 300 watts. Entonces la potencia sería igual a 300 watts, ¿verdad? Y esa sería la respuesta, la única respuesta. Vamos con el ejercicio número 2. Un secador de cabello un secador de cabello es 1200 watts de potencia, se conecta a la toma de corriente doméstica de 120 voltios. ¿Cuánta es la corriente que se consume y cuál es el valor de la resistencia del calentamiento? Bueno, como vemos aquí en este ejercicio hay dos preguntas. Una, ¿cuánta es la corriente que se consume? Entonces, en ese momento tenemos que buscar lo que es la intensidad, ¿verdad? Entonces, para esto nos da que para conseguir la intensidad es potencia sobre voltios, ¿verdad? Entonces, nos da igual a que los watts, que es que es igual a la potencia, serían 1200 watts dividido sobre los voltios, que son
120, que nos da como resultado que la intensidad es igual a 10 amperios. Intensidad es igual a amperios, ¿verdad? Entonces nos da que la primera respuesta, ¿cuánta corriente se consume? Serían 10 amperios. Entonces, para la segunda pregunta, que es, ¿cuál es el valor de la resistencia de calentamiento? Tenemos que debemos usar la fórmula que dice que la potencia es igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a intercambiar los datos. Entonces sería igual a que la resistencia, que son 120 voltios al cuadrado sobre 1200 watts, que nos daría como resultado 12 ohms. Entonces, el valor de la resistencia de calentamiento serían los 12 ohms, que sería el valor que se encontró, ¿verdad? Entonces vamos con los siguientes ejercicios. Ya acabamos los ejercicios de watts. Vamos con los ejercicios de eficiencia. Entonces, la eficiencia o rendimiento de un proceso o de un dispositivo es la relación entre la energía útil y la energía invertida. La eficiencia se da como porcentaje y se presenta con la letra griega epsilon, que es como un 3 hacia arriba, como lo mostramos en la diapositiva. Bueno, continuamos. La fórmula de la eficiencia es la E, que es igual al trabajo producido sobre la energía aportada, y esto lo multiplicamos por 100, ya que la eficiencia se expresa como un porcentaje. Entonces, vamos a ver el primer ejemplo, ¿verdad? Que es, si una máquina recibe 100 joules de energía y produce 40 joules de trabajo, ¿cuál es la eficiencia? Entonces, vamos a volver a la de arriba, a la diapositiva de arriba, que dice que para esto debemos tener el trabajo producido en la parte de arriba y la energía aportada en la parte de abajo, ¿verdad? Vamos por aquí. Y si vemos, ella produce 40 joules, perdón, que dice que ella produce 40 joules, que entonces los 40 irían en la parte de arriba, ¿verdad? Y lo que recibe son 100 joules de energía, que estos irían en la parte de abajo. Como vemos, vamos a multiplicarlo por 100 porque en la eficiencia todo es por porcentaje. Entonces, 40 dividido sobre 100 nos da 0,40. Y por 100 nos daría el 40%. Entonces, la eficiencia de la máquina es el 40%. Entonces, esa sería la respuesta. Entonces, vamos con los circuitos de serie. Bueno, se le llama circuito en serie a un tipo de circuito eléctrico provisto de un único camino para la corriente, que debe alcanzar de todos los bornes o terminales conectados en la red de manera sucesiva, es decir, uno tras de otro, conectando sus puntos de salida con la determinada entrada del siguiente. Bueno, para este vamos a fijarnos en el dibujo, ¿verdad? Que es un circuito. Entonces vamos a calcular la primera, que dice, calcula la resistencia equivalente del circuito. Bueno, para esta sabemos que el circuito tiene 3 resistencias, ¿verdad? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Cuando nos dice calcular, nos dice que la sumemos. Entonces, como vemos, la resistencia número 1 sería 10. La resistencia número 2 sería 5 y la resistencia número 3 sería 15. Entonces, sumando todas estas nos daría un porcentaje de que la resistencia final sería 30. Entonces, ya la habríamos calculado, esa sería la respuesta. Para la B, dice, calcula la intensidad del circuito. Bueno, para eso vamos a utilizar la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Intercambiamos datos, ¿verdad? Entonces sería igual que la intensidad es igual a 6, que es el voltaje, sobre 30, que es la resistencia que acabamos de encontrar. Entonces nos daría igual a que la intensidad es igual a 0,2 amperios, que sería la intensidad que acabamos de encontrar. Bueno, vamos con la C, que es calcular la potencia del circuito. Para eso vamos a utilizar la fórmula de watts o de potencia, que sería igual a que la potencia es igual a voltios por intensidad. Entonces igual, vamos a intercambiar los porcentajes, vamos a intercambiar los datos, perdón, y voltios vendría siendo el número 6, ¿verdad? 6, y la intensidad vendría siendo lo que encontramos en la parte de acá arriba, ¿verdad? Que serían los amperios, 0,2 amperios. Entonces, 6 por 0,2 nos daría igual a que potencia es igual a 1,2
watts, a 1,2 watts. Entonces, habríamos ya terminado ese de allí. Bueno, en la parte número D nos dice, calcula la intensidad de cada resistencia del circuito. Bueno, la intensidad, perdón, calcula la intensidad de cada resistencia del circuito, ¿cierto? Entonces, la intensidad no cambia en ninguno de los circuitos, en ninguna de las resistencias, ni de circuitos. Entonces, ¿qué vendría siendo la respuesta de cada una? 0,2 amperios, porque no cambia en ninguna. Entonces, vendría terminando en esa, quedaría igual. Ahora, en la número E nos dice, calcula el voltaje de cada resistencia del circuito. El voltaje, ¿verdad? Entonces, se dice que el voltaje es la intensidad por la resistencia. Y esta tendría que ser multiplicado por las 3 porque son 3 resistencias. Entonces, a cada una le vamos a agregar el voltaje. No, la intensidad, perdón. Okay. Entonces sería igual, ¿a qué voltaje? Es igual a 0,2, que serían los amperios, por 10 de resistencia, que es la primera, y nos daría igual a 2 voltios. La segunda, que sería 0,2 amperios por 5, que es la segunda resistencia, y nos daría igual a 1 voltio. Y la tercera, que son 15 de resistencia por 0,2 amperios, que nos da 3 voltios. Y esa sería la respuesta. Y con esto terminamos los circuitos en serie. Bueno, proseguimos al último, que es circuitos paralelos. Bueno, un circuito paralelo es un circuito que tiene 2 o más caminos independientes desde la fuente de tensión, pasando a través de los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. En este tipo de circuitos, 2 o más elementos están conectados entre el mismo par de nodos, por lo que tendrán el mismo de tensión. Bueno, el circuito paralelo. El circuito paralelo es un solo circuito que tiene diferencias, que tiene sus diferentes resistencias. Bueno, como es un circuito con tantas divisiones, vamos a iniciar por una división, que sería 1 sobre la resistencia equivalente, que es igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 3. Y ya pasaríamos los datos, que sería igual a que a 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre 40, que sería la de aquí. 1 sobre 20 más 1 sobre 30 más 1 sobre 40, ¿verdad? En este caso solo se busca el mínimo común múltiplo, que su suma de fraccionarios sería igual a 120, ¿verdad? Sería igual a 120, y el 120 sería dividido sobre 20, lo cual da 6. 6 por 1, que nos daría 6, y esta sería la primera fracción, que nos da 6,6 sobre 120. Entonces nos daría igual a 6 sobre 120 más 4, que sería 120 dividido sobre 30, y nos da 4, y 1 por 4, entonces sería más 4, ¿sí? Sí, sería más 4 sobre 120, y la otra división sería 3 sobre 120, y esto se resuelve y da como último el 13 sobre 120 y 120 sobre 3. Que todo esto, al invertir las fracciones para que nos dé la resistencia, es equivalente. Entonces, todo esto nos da como resultado que luego, que nos daría como resultado que al dividir el 120 sobre el 13, nos da como resultado los 9,23 kiloohmios. Casi me... los 9,3 kiloohmios. Entonces, para el punto B, que dice calcular la intensidad del circuito, vamos a utilizar la ley de Ohm, que dice que
los voltios es igual a la intensidad por la resistencia. Entonces sería igual. Entonces vamos a intercambiar ya los datos, ¿verdad? Entonces sería igual a que la intensidad es igual a 9 dividido 9,23, que sería lo que encontramos en la primera resistencia. Pues en el primer ejercicio de resistencia, que sería igual a que intensidad es igual a 0,9 de 75, 0,9 de 75, 0,75 amperios, 1000 amperios. Entonces, ¿por qué le decimos 1000 amperios? Se le dice así porque trabajamos con unidades de 1000. Para no tener un resultado decimal tan alto, se traduce y se dice 1000 amperios. Entonces, para el C, que es calcular la potencia del circuito, vamos a utilizar la fórmula de potencia, fórmula de watts, en donde dice que la potencia es igual a V por I, que es igual a voltios por intensidad. Entonces sería igual a que vamos a intercambiar de nuevo los porcentajes y sería igual a que voltios sería 9, ¿verdad? Por los 0,75, que sería la intensidad, y nos da como porcentaje 8,775 miliwatts. Aquí también hablamos con miliwatts, porque ya habíamos hablado que estamos hablando que estamos diciendo por las unidades de mil, ¿verdad? Bueno, aquí dice que luego de eso vamos a hacer primero la E y luego la D. ¿Por qué? Porque dice la E. La E dice, calcula el voltaje de cada resistencia del circuito. Como el voltaje no cambia en ninguno de los circuitos, entonces la respuesta sería 9. La respuesta sería 9 voltios, porque no cambia en ninguno de los circuitos. Entonces, ya terminando con eso, vamos a la D, que es calcular la intensidad de cada resistencia del circuito, que sería igual a que intensidad es igual a voltios sobre resistencia. Entonces, como es por 3, vamos a hacer cada una de ellas. Entonces, la primera, intensidad es igual a 9 voltios, ya cambiando todos los datos, 9 voltios sobre 20 kilómetros. Ay, sí, sobre 20 kilómetros. Que sería igual a que intensidad es igual a 0,40 mil amperios. Entonces, en la segunda sería 9,30 kilómetros, que sería igual a 0,30 mil amperios. Y en la tercera, y por última, serían 9 voltios dividido 40 kilómetros, que sería igual a 0,225 mil amperios. Y así terminaríamos con los circuitos de paralelo. Y ya terminaría con mi exposición. Muchísimas gracias. Ay, perdón. Muchísimas gracias. Y aquí puse la cibergrafía, que es toda la información que se plantea en esta información para cada los libros. Y de donde saqué los ejercicios los saqué viendo tutoriales de YouTube. Entonces ahí están todas las bibliografías, se encuentra toda la información. Y por último, muchas gracias por la atención. Dejar de compartir y ya terminaría mi exposición. Ya terminaría mi exposición. Muchas gracias, espero que se haya entendido. Sí me trabo un poquito, pero sí entendí. Me trabo un poco, pero es complicado. Entonces, muchas gracias. Esta es mi presentación del plan de mejoramiento y hasta luego y buena tarde.